Hola, buenos días. Ya estamos la mayoría. Prendan sus cámaras para que los vea peinados. Paloma. Me gusta. Sí, sí, sí. Las bromas son sensacionales. Bueno, pues qué bueno que tiene nombre. Samantha no se disfrazó. Yo también me voy a ponerme
Ni de este. Pero más alegre que el de ustedes, qué buena onda. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Qué lindo. Qué bueno que va a quedar grabado. Esto es un recuerdo fantástico. Me Sí. encantan, me encantan. Sí, hay que tomárselo con mucha filosofía. Pao Sánchez también trae rojo como yo. Bueno, pues esto está muy bien. Aurora, qué bonita, toda muy shabby chic de Rosita. Qué bueno que le agarraron la colcha a su mamá y todas se pusieron. Me encanta, me encanta. La verdad es que lo voy a socializar, les voy a platicar a todo mundo que mis alumnos tienen buen humor y que se lo toman con toda la filosofía del mundo. Me encanta. Qué bueno. Prendan su cámara los que no la han... Fantasmas, prendan su cámara los que no la han prendido. Qué bueno. Y además ya casi acaban de entrar todos, están viniendo a las clases. Qué bien. Bueno, pues fantasmas con lentes. Jóvenes, ya veo que están muy bien, ya ni les pregunto, están muy contentos, están juguetones, lo cual me encanta. Es lo que siento de no ir a la facultad, que siempre los veo jugueteando, vacilando, este, ríen, brincan por toda la explanada y eso no saben la vida que me da. Bien, pues hoy, si quieren ya descansen, ya los vi que son fantasmas, todos son virtuales, no existen. No, afortunadamente sí existen y están aquí conmigo. Esto es maravilloso. Eh, Les califiqué sus exámenes, salvo el equipo 5 que se equivocó en una pregunta. Se equivocaron. Los demás las tuvieron bien, estuvo bien contestado, bien argumentado, las estuve leyendo, me encantó. Yo creo que a veces este tipo de actividades son más, no sé, más buenas incluso que una guía de estudio, porque los obliga a ir a ver casi que todo el folleto. Muchos me preguntaban y a todos les dije que quién sabe, porque tenían que leer el folleto. No les he enviado el folleto de hoy, se los enviaría de una vez, pero pues no tiene caso, mejor se los mando al ratito. Y lo que vamos a ver hoy es la fisiología, lo más antiguo de la psicología, cómo empezó, cómo los médicos le dieron esta vida a lo que sería ya nuestra disciplina independiente como psicología, pero ellos empezaron a preocuparse, obviamente, los biólogos, el cuerpo humano, por a lo mejor de los nervios, el cerebro, todas estas preguntas que se hacían de cómo es posible que podamos de alguna manera razonar y estar en este mundo. Entonces, la historia de la psicofisiología, ustedes, si ustedes vieron lo que son las tradiciones, esta es la tradición psicobiológica. Se encanten con este tipo de tradición, bueno, pues verán la evolución que ha tenido. Hay alumnos que llegan ya con una idea, eh, fija es muy feo decirlo, pero con una idea de lo que quieren estudiar de la psicología y aunque pocos se van a psicofisiología porque sienten que es complicada, difícil, al oír cómo es la evolución, pues se acaban reafirmando, y bueno, les he preguntado, acaban reafirmando su querencia, su vocación y van para allá. La cuestión es que todos tenemos que saber algo de psicofisiología. Nos hacen muchas preguntas por afuera y bueno, normalmente uno acaba mandándolos con un neurólogo,
pero es bueno saber qué es lo que se hizo y lo que se hace en cuanto a este tipo de tradición. Entonces, si hay alguna pregunta, jóvenes, de lo pasado, del examen, ya lo pasado, no, del examen, de nada. Bueno, ¿seguros? Seguros. Bueno, pues entonces, no se me duerman que viene la psicofisiología. Y voy a compartir la pantalla con este. Si alguien toca, por favor avísenme porque normalmente me pierdo en dar la clase y no aviso, cállenme, díganme, pregúntenme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya lo ven? Sí, profesora. Muy bien. Bueno, pues esta es la tradición del pensamiento. Psicobiológica está en femenina porque hablamos de la tradición y psicofisiológica. Bueno, ustedes pueden pensar en la diferencia en psicobiológica y psicofisiológica en el sentido de que es tanto la estructura del cerebro y más bien de todo el sistema nervioso central y el funcionamiento, que es lo que más nos llama la atención de este tipo de tradición. Las posturas son racionalistas y empíricas. Aquí les puse algo sobre el monismo para que se acuerden, que sostiene que todo universo se compone de materia y energía y que la mente es un fenómeno derivado del funcionamiento del sistema nervioso. O sea, aquí ya no se van tanto por el dualismo, sino que mente y cuerpo lo consideran uno solo. Descartes, para recordarlo, el dualismo interaccionista, y bueno, era su postura, pero realmente se defiende más el monismo. El dualismo defiende la doble naturaleza, lo natural, lo humano, pero el monista materialista dice que hay fenómenos mentales, pero son dependientes de fenómenos corpóreos. Esa es la idea. Seguimos con la 2. Esa mera. Las técnicas. Se hacen registros fisiológicos, hay nervios aferentes y eferentes, que esto seguramente también lo ven en su clase de neuro. Y bueno, nomás para recordar, las aferentes son las que transforman la información que recogen de los sentidos y las transforman en impulsos nerviosos. Y las vías eferentes son las encargadas de propagar los impulsos eléctricos que están destinados a activar o desactivar ciertas glándulas. Creo que eso lo tienen claro en su materia de psicofisiología. Así que tenemos al sistema nervioso central con sus vías aferentes, los receptores sensitivos, están las sensaciones y están las vías eferentes con contracción muscular y secreción glandular. Viene de afuera y se distribuye. ¿Cuáles son los métodos que emplearon que son muy, pues no sé si decir atractivos o bueno, son especiales? Aquí tocó alguien. A ver, el que tocó lo tengo que dejar entrar. Y ahora no. Aquí está Paula. Los franceses, encabezados por François Magendie, ellos trabajaban con la vivisección. Esto que es un método horroroso, que es con animales, se supone que lo hacían con animales, a cuerpo abierto para ver cómo es que se mueven glándulas, sangre y todo el asunto. La verdad es que parece muy inquisitivo, pero lo hicieron mucho para observar qué es lo que pasaba dentro del organismo. Los alemanes, encabezados por Johannes Müller, ellos rechazaban la vivisección por cruel, y además decía que era infructuoso nomás estar ahí mirando, y trabajaron en explicar también otro tipo de funciones como la fonación y la nutrición y la digestión. Esto les interesaba mucho por allá
ver cómo es que funcionaba y bueno, algunos también con el cerebro. Bien, no hay preguntas hasta acá. Bueno, ¿cómo se estructura esta unidad de la tradición psicobiológica? Primero estará la naturaleza del impulso nervioso, la diferenciación de los fenómenos psíquicos, la estructura del tejido nervioso, investigaciones acerca de la actividad nerviosa superior, reflejos, las sensaciones y, bueno, lo biológico de la tradición, que ya veremos. Así es como está estructurado el folletín que les voy a enviar. Digo folletín, pero no lo hago menos. La verdad es que quienes trabajaron estos folletos los hicieron eh, resumidos, pero directos a cada uno de los puntos que son importantes para esta materia, que es la historia de la psicofisiología. Así que empezamos. La naturaleza del impulso nervioso. ¿Qué es lo que pensaban del impulso nervioso? Bueno, pues había esa teoría de los espíritus animales, en donde estos espíritus aquí están representados como monitos, no sé si se los representaban así, pero es una como representación mágica de cómo es que viajaban los impulsos con estos espíritus animales a través de los nervios. Existe la teoría de la irritabilidad del impulso nervioso, ahorita la vamos a ver, y la naturaleza eléctrica del impulso nervioso, que eso ya es más moderno. Así que la teoría de los espíritus animales. Galeno en el siglo II y Descartes, otra vez Descartes, siempre Descartes, especularon acerca de los nervios. Para el primero, para Galeno, eran tubos huecos en los que viajaban esos espíritus animales hasta llegar a los músculos y entonces eran causantes de toda la actividad orgánica que podíamos tener. ¿Tocó alguien más? Sí, tocó. Otra vez tocó Paola, que la sacó, yo creo. Bueno. Borelli propuso la hipótesis de la fermentación. Suponiendo que los estímulos animales eran de naturaleza gaseosa, estaban especulando, porque bueno, pues realmente esto estaba empezando. También hubo una hipótesis de las vibraciones etéreas, sea lo que sea eso, bajo la cual se supuso que los espíritus animales eran una serie de vibraciones que parten del cerebro y llegan a los músculos para ponerlos en movimiento. Esto siempre pensando en que había estos estímulos animales que de alguna manera o se fermentaban o se estimulaban o vibraban y llegaban a esos músculos que hacían que el individuo se moviera. La teoría de la irritabilidad del impulso ya es un poco más complicada. Después de hablar de espíritus animales, Gleason, observó que los miembros al estar en acción ocupan menos espacio que al estar relajados, o sea, algo pasaba ahí. Para explicar el movimiento, supuso que el tejido nervioso tenía una cualidad que denominó irritabilidad, es decir, se irritaba de alguna manera el nervio y entonces propiciaba el movimiento. Es una teoría pues igual de respetable que la anterior, pero afortunadamente se llegó a la naturaleza eléctrica del impulso. Este brazo que tenemos abajo se mueve si lo pongo en presentación completa, pero ya saben que me gusta ir viendo las diapositivas porque luego me equivoco. Pero bueno, es el impulso nervioso. Y bueno, es Swammerdam que realizó un experimento considerado por algunos como el primero de la electrofisiología y observó que los músculos de la pata de una rana, ese experimento que a lo mejor ustedes todavía llegaron a hacer en la preparatoria, en donde amarraban a una rana muerta en un tubo y entonces le ponían una descarga eléctrica y, bueno, la pata se movía y de ahí, bueno, pues empezaron a especular que había impulsos eléctricos que nos hacían mover. El experimento de Galvani, que fue
más tarde, no sé si un siglo, aunque lo dice el texto, pero bueno, comprobaba la existencia del fenómeno de electricidad animal, considerando que nosotros también somos esos animalitos. Galvani demuestra que la electricidad es capaz de provocar en el cuerpo humano un efecto parecido a los espíritus animales. O sea, todavía no la rechazaban del todo, pero podemos cambiar los espíritus animales por estos impulsos bioeléctricos y bueno, se distribuye hasta las fibras musculares. Creo que de esto ya les habían platicado, pero bueno, pues así fue la evolución. Otros investigadores que destacan en el estudio de la naturaleza eléctrica está Volta y Raymond, uno de los contribuyentes más brillantes a la ciencia del siglo XIX. Él fue físico y fisiólogo. Y bueno, Hermann von Helmholtz, que ya es más moderno, que ya lo van a ver en algunas otras materias, que considera el cerebro ya como un órgano de la mente, o sea, se mueve y entonces funciona junto con la mente. ¿Hay preguntas hasta aquí, jóvenes? No se duerman. Digan que sí o que no. Bueno, vimos la naturaleza del espíritu nervioso. Realmente si uno se pone a pensar, pues la verdad, si no supiéramos nada de esto, pues bien podríamos especular todo esto. Y si alguien dice, ah, son espíritus animales, pues por ahí me voy, me cuelgo de eso y entonces empiezo a argumentar, no es irritabilidad. Pues entonces a lo mejor esos espíritus animales se irritan y hacen el impulso. Y otro dice, no, no, porque yo por descuido, que creo que fue lo que le pasó a tocó donde estaba amarrada la rana muerta y se movió y entonces dice, bueno, pues es un impulso eléctrico lo que hace que nos movamos. ¿Alguien me dijo algo? No, nomás tenía su micrófono abierto. Y bueno, sigue el texto con la diferenciación de los fenómenos psíquicos. Tengan en cuenta, jóvenes, que sí tienen que leer el texto, que sí es necesario, al menos para resolver las preguntas o la tarea que yo les ponga. Las tareas van a ser diferentes para que no sean tan aburridas ni para la maestra ni para ustedes, pero sí tienen que leer de alguna manera. Bueno, no de alguna manera, se lee de la misma manera, ¿no es cierto? Se lee leyendo cuando lee uno una novela y se lee estudiando cuando lee uno los folletines de la materia. Entonces, bueno, pues hay que leerlo, hay que conocerlo, estudiarlo, además de ver todas estas... Eh, Paola, entra y sale. ¿Alguien sabe qué le pasa a Paola? Paola Sosa, entra y sale, quién sabe. La de sacar a lo mejor su internet o el sistema no le funciona bien. Qué bueno que ya viniste, Paola, ya no te vayas. Entonces sí voy a creer en los fantasmas. Bueno, pues la diferenciación entre nervios sensoriales y motores, que esto ya es un gran avance porque realmente, bueno, pues había nervios, pero a alguien se le ocurrió seguir argumentando y decir, pero no todos sirven para lo mismo. Hay unos sensoriales y otros son motores. Aquí tienen un pequeño esquema de los tipos de nervios. Y bueno, Bell, Magendie, en diferentes países, pero estipularon las diferencias entre esos nervios sensoriales, que son los que nada más reciben el golpe de viento, a lo mejor una descarga, pero otros son los motores, y entonces esto sí dio un avance grande a la psicología, que ya se podía ver un poquito diferenciado qué es lo que hacía cada nervio. Bell opinaba que cada una de las partes del cerebro posee funciones diferentes, que esto también, bueno, pues fue la gran especulación en su momento de que el cerebro funciona para mover diferentes cosas. Magendie llega a la misma conclusión. Esto más adelante veremos que se exacerba, pues que empiezan a mapear el cerebro y
se implanta lo que es dado en llamar frenología, que es que cada parte del cerebro funciona para diferentes cosas, y como veremos después se fueron más allá y diciendo que también los sentimientos, hasta el partido político estaba mapeado en el cerebro. Pero bueno, ya empiezan a diferenciar, no, el cerebro no es uno. El cerebro, lo que empezaron a decir, sirve para para mover o para hacer sentir al cuerpo con diferentes partes del cuerpo y con el mandato de diferentes partes del cerebro. Es interesante porque, bueno, pues llegaron a acercarse a estas conclusiones. Seguimos, si no hay preguntas, y parece que no las hay o tienen que leer el texto. Y bueno, Müller habla de energías específicas, siguiendo con el tema, y hace una ley donde la misma energía provoca diferentes tipos de sensación, o sea, no necesariamente tienen que ser diferentes energías según el nervio que se activa. Aquí hay un mapa que me encontré que es interesante porque son partes que sí se han diferenciado en el cerebro: el nervio olfatorio, el nervio óptico, el trigémino, que son las sensaciones faciales, esto que les duele cuando tienen neuralgia es por el cochino trigémino, el nervio facial, que bueno, funciona también con el sentido del gusto, el vago, que es para la respiración, la digestión, la circulación, el hipogloso, que son movimientos de la lengua, el nervio acústico y vestíbulo coclear, que es el sentido del oído y está directamente relacionado con el sentido del equilibrio. Es un sentido muy importante el del oído. Y el nervio motor ocular externo, que uno nos hace ver o traduce las cosas que vemos, que esto lo vamos a ver en sensopercepción, que realmente trabajamos por claves que vemos. Nosotros vemos el fondo porque está más chiquito y está más rugoso, y hacemos la traducción a eso es el fondo, y lo de enfrente está más grande y más nítido, este es el frente. Pero también hay movimientos oculares, el nervio glosofaringio, que es el sentido del gusto, todas esas sensaciones de la garganta cuando se inflama, etcétera. Y bueno, aquí está el nervio espinal, que es el movimiento del cuello y músculos dorsales. A mí me parece un esquema muy significativo en cuanto a grosso modo, ver todos estos sentidos o todas estas partes de nuestro cerebro, cómo es que se están moviendo. Tania va entrando. Bueno. Ok, Paola, qué bueno que ya no se salió. ¿Hay dudas? ¿Ya vieron el esquema? Bueno. Yo sí tengo una duda. Sí, adelante. O sea que el estímulo o la energía que se manda es la misma, pero va a despertar ciertos nervios que van a ser los que nos van a traer las diferentes Esa es la sensaciones. idea. De hecho, la energía específica que digamos, y me gusta tu analogía, que despierta cada uno de los nervios, hasta donde yo he leído, no se sabe exactamente cuál, pero sí que sirve esa energía para hacer diferentes cosas con los nervios. Nada más sentir, movernos, etcétera, etcétera. Pero sí es energía que entra al cuerpo y que entonces las diferentes vías, bueno, unas vías lo reciben, otras vías lo mandan y hacen que se mueva o nada más se sienta en diferentes espacios del cuerpo, como un todo. Esa es la idea. No sé si te contesté. Sí, sí, muchas gracias. Porque no te puedo dar más detalles acerca, y sería bueno preguntarlos si han identificado diferentes energías. Lo que sí identifican, pero a lo mejor no tiene nada que ver con tu pregunta, abren el cerebro, se supone que duele duele el hueso, pero el cerebro
se supone que no duele, entonces trabajan con él incluso sin anestesia y según lo que mueven es lo que se mueve del cuerpo. Incluso hay en los anales de los psicofisiólogos una operación de epilepsia, donde, no de epilepsia, de kinestesia, en donde se mueven los músculos. Y pues sí, pueden ser espasmos, pero tiene un nombre que mi vejez no me permite acordarme y me da mucho coraje. Pero bueno, se mueven, no pueden dejar lo que tenía Cassius Clay, que era Parkinson, muchas gracias. Parkinson, en donde se mueven los brazos, se mueven las piernas y es difícil controlarlo. De hecho, hacemos chistes sobre ellos, pero ha de ser terrible querer agarrar una cosa y no poder alcanzarla porque se mueve. Y hay una operación muy, muy buena en donde abren el cerebro y con el paciente despierto, porque se supone que el cerebro no duele, le van como a un coche, le van jalando el hilito hasta que ya no mueve la mano. Llega un momento en que dice, ahora ya no la puedo mover nada, suéltenlo tantito para que la pueda mover hasta que la tienen en su lugar. Supongo que suturan, pero podría decir que le hacen un moñito y ya queda. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que sí, efectivamente, hay diferentes lugares donde nos hacen funcionar de cierta manera. No sé si lo que hacen es hacer que las diferentes energías entren de manera diferente y si hay diferentes energías, que yo supondría que sí, pero ya ven que mi ignorancia en este tema es bastante enciclopédica. No lo he leído en ningún lado. ¿Algo más? No. ¿Están presentes? Espero que sí. Bueno, pues seguimos con esto. Fue la diferenciación de los fenómenos psíquicos. Miren qué rápido vamos muy bien. La verdad, pues me choca que se duerman en mi clase, o sea que si están dormidos, despiértense para seguir oyendo estas perlas de sabiduría que les estoy dando. Bueno, la estructura del tejido nervioso es lo que sigue en nuestro texto y nosotros lo seguimos. Y bueno, esta estructura del tejido nervioso nos habla de la teoría neuronal. O sea, la verdad es que hubo que esperar hasta 1889, y estos son muchos años desde que empezaron a estudiar como psicofisiólogos, para que Santiago Ramón y Cajal descubriera la neurona como una estructura fundamental del sistema nervioso. La verdad es que en los anales es divino porque si los pueden buscar, búsquenlos, porque él dibujaba antes de verla directamente con su telescopio su microscopio muy rudimentario. Bueno, pues él dibujaba lo que suponía, lo que más o menos veía, no podía tomarle fotografías y dibujó las neuronas con su axón, que es esta parte larga de la neurona, con sus dendritas y cómo están interrelacionadas estas neuronas, que bueno, después descubrieron que el sodio y el potasio hacen que se estimule, se muevan, no se muevan. Hay una idea generalizada de que las neuronas se mueren y ya no vuelven a revivir. Parece que los fisiólogos modernos la rechazan, o sea, sí hay creación, son células y sí hay creación de nuevas células. A lo mejor no saben bien si traen el mismo aprendizaje, pero no sé, hay otra idea generalizada de que se usa nomás una parte del cerebro y que toda la demás está inutilizada y se tiene que hacer ejercicios para utilizarla. Yo, de lo que he leído, sí, los ejercicios son buenos, ponernos retos, resolver desde crucigramas hasta problemas más grandes, que ahora hay tantos en internet que son fabulosos. No dejar de recordar algo. Yo, si no estuviera dando clases, tuve que haberme esforzado en encontrar la palabra Parkinson para seguir ejercitando mi cerebro, pero dicen que no es tal de que usemos nada más una parte. ¿Qué parte se usa? Tampoco dicen, o sea que lo más probable es que
la usemos todas, pero que hay que aprender y tienen que aprender las neuronas. Hay una teoría que nos habla de engramas, en donde dicen que cuando se aprende algo ya está esa estructura de neurona, de varias neuronas, y se vuelve a reconocer tal cosa. La verdad es que la psicofisiología es bien interesante para todo esto. Nos hablan mucho ahora de las neuronas espejo, que tampoco lo tienen tan científicamente estudiado, pero se acercan las teorías, nos acercan a después hacer muchos estudios y de corroborar si son ciertas o no. Nos hablan de las neuronas espejo, en donde imitamos a los demás, en donde los animales también nos imitan. Y todo esto, bueno, primero empieza con teorías. Santiago Ramón y Cajal, en estos años, ya entrando a principios del siglo XX, afirmó, entre otras cosas, que la independencia anatómica de las células nerviosas, que éstas se relacionan entre sí por contigüidad y que la estructura de la neurona se compone de dendritas, soma y el cilindro eje, que le llamamos normalmente axón. O sea, fue un descubrimiento así como un parteaguas sensacional. Y bueno, me permití ponerles algunos dibujos de él y del señor Golgi, que es que como casi todos los científicos que valen la pena, ellos siguen el precepto de Newton, que dijo: no fui solo, yo viajé a hombros de gigante, que fueron todos los que me antecedieron. Entonces no fui solo en llegar a este descubrimiento. Y bueno, Santiago Ramón y Cajal también lo dice, y dice: esto lo descubrí junto con los estudios de Emilio Golgi. Él comparte su premio Nobel de Medicina con Golgi, porque fue un trabajo de equipo que ahora se da mucho. Recuerden al fallecido Molina, que trabajó con otros científicos para ver esto de la capa de ozono. Y bueno, pues lo que hacen es compartir ese premio Nobel. Y aquí están algunos de los dibujos que hacía Ramón y Cajal, lo cual es, la verdad, que son hasta obras de arte, porque fue dibujando todo lo que veía en el microscopio. Parece que Golgi también lo hacía, y a mí me impresiona mucho que, bueno, no tenía los elementos que tenemos hoy, pero eran capaces de, en aras de dar eh, luz a lo que pasa dentro de nosotros, podíamos, podía relatarnos lo que había. Y le empezaron a dar diferentes nombres a las neuronas. Hay unas neuronas que se llaman de Purkinje, a mí me encantaban porque tenían un nombre muy bonito. Yo creo que van, seguramente significa algo que yo no me sé, pero van tipificando los diferentes tipos de neuronas con los elementos que tenían, que bueno, hoy hay microscopios electrónicos y que además van tomando foto. Es sensacional todo este estudio de la psicofisiología. Hasta aquí estaríamos a la mitad del texto. ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Se durmieron o siguen despiertos? No, aquí estamos. Qué bueno que aquí están, ya no están de fantasmas. Bueno, pues esto es la mitad del texto. Ya saben que no los aburro con todo el texto, ni me aburro con él tampoco, porque luego tanta información no funciona. Me acuerdo que cuando salieron las primeras máquinas de escribir eléctricas y también las computadoras, se hablaba de un lugar que se decía que era el buffer, es decir, era un lugar donde entraba toda la información para luego decodificarla, y las secretarias eran tan rápidas que se quedaban ahí estacionadas las letras y luego salían todas, porque era demasiada información para procesarla. Hoy ya no pasa, hoy escribimos y directamente pasan todas las letras, por lentos o rápidos que seamos,
pero nosotros lo que decíamos, párale, ya no me des más información porque se me ha llenado el buffer y todavía la estoy procesando, que es lo que quiero que hagan con con esta información que les digo hoy, que sí pueden, que sí podrán, porque es su materia, porque les encanta. Vayan a leer el texto que les voy a poner en un ratito más y al menos lo lean hasta La Neurona con Ramón y Cajal y con Golch. Los escucho, jóvenes. Hola. Y están despiertos, yo los veo. Han quedado 1000 dudas. Las profundas se las preguntan a Margarita Lavagarde, que sabe mucho de psicofisiología, pero me pueden hacer alguna pregunta, tampoco. Ya los maestros no lo saben todo, pero tampoco lo ignoran todo. Y podemos, pero al menos esto es acerca de cómo ha sido esta evolución. Y bueno, ya llegar a ir de los espíritus animales a la neurona, esto ya fue un avance de un siglo. Pero ver cómo es que especulaban, a mí me encanta, también es importante. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿No hay nada? Mira qué rápida clase. Les hubiera traído todo. Si quieren les doy la segunda parte. No quiero. No quiero porque siempre tengo la esperanza de que ustedes van al texto, leen y que a lo mejor en la siguiente clase me dicen, oiga, de la clase anterior yo no entendí esta parte, pues órale. Y lo van procesando. ¿Ok? Bueno, pues si no hay preguntas, si no hay nada, pues habríamos terminado por hoy esta no pequeña, porque la verdad nos da a través de muchos años esta imagen de lo que fueron esos médicos y fisiólogos que fueron bordando nuestra disciplina y que en nuestra disciplina también se trabaja mucho con la psicofisiología. ¿Ok, jóvenes? No tienen tarea, tienen que leer nada más el folleto. Y ojalá y lo lean todo para que me hagan más preguntas y me pongan más 4, porque en esta materia me los ponen si quieren, me pongan más 4 para la segunda parte, que es la que les voy a dar la siguiente vez, y les voy a decir qué es lo que van a hacer de tarea. No les quiero dar más información y hasta aquí le dejamos. ¿Ok, jóvenes? Pues les mando muchos besos a los fantasmas y las fantasmas y espero que estén bien. No sé si entraron ayer, hablando de otra cosa, si entraron ayer a los planes de trabajo de nuestra futura directora, que hay 3 candidatas, y porque también, bueno, de alguna manera y de todas las maneras les interesa quién va a quedar como nueva directora, porque esta vez son 3 mujeres, como nueva directora de nuestra Facultad de Psicología. Muy bien, jóvenes, un beso a todos, un abrazo no virtual, sientan Ay, que maestra, se los doy. maestra, Sí. antes de irnos, antes de fluir y de seguir con nuestras bellas vidas, ¿cómo Sí. nos fue en los exámenes? Sí. Entraron después, les fue muy bien, la verdad, pero eso se los dije al principio, yo creo que entraron después. La verdad me sorprendieron, tuvieron mucho nivel de análisis, los estuve leyendo con calma entre sábado y domingo, y tuvieron mucho nivel de análisis para decirme cuál era la respuesta correcta y cuáles eran las incorrectas. En realidad solo hubo un fallo de un grupo en donde contestó algo que no era, pero también eso es normal, pero incluso lo argumentaron, claro que sí, se argumenta lo erróneo, bueno, pues está errónea la pregunta, pero me encantaron, me sorprendieron, me gustó mucho cómo argumentaron, sentí que hubo de alguna manera discusión entre ustedes para poder elegir cuál era la buena y cuáles eran las malas y cómo argumentar, no, esta no, me los imagino ustedes en grupo diciendo esta no es buena y te voy a decir por qué, por esto y esto y esto, que es donde yo siento que hay más aprendizaje. Cuando se dice lo que no es mucho aprendizaje aparte de decir sí es. O sea, yo puedo decir, Cristóbal Colón descubrió a América,
¿Y por qué no Cortés? Y entonces me he hecho otra historia. Digo, no, porque ese llegó después, ese ya habían descubierto, y además Cortés ya llegó al continente, la. ¿Por qué no es esto y por qué sí es esto? Y además, bueno, el tipo de exámenes que me gustan es que no nada más se vayan por autores, aunque sí lo hago, sino también por lo que hicieron y dijeron cada uno de ellos. Sí. ¿Algún otro comentario de lo que quieran? ¿No? Soy de ustedes, pueden comentar lo que quieran. No. Bueno, pues entonces la próxima vez terminamos el tema y les digo qué tipo de examen van a hacer para no atrasarnos. ¿Ok? Les mando el artículo en un ratito. Pásenla muy bien, diviértanse mucho, la psicología es divertida y traten de, a lo mejor tienen maestros más profundos, compréndanlos y traten de disfrutar su clase. Traten de disfrutar también su clase porque esta es su disciplina, la que eligieron, la que está cargada de cosas agradables sobre todo. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, gracias. Gracias. Maestra. Maestra.